¿Tiene su Biblia ahí? Por favor. Marcos capítulo 2, versículo 18 en adelante. Marcos capítulo 2, versículo 18 en adelante. Vamos a ver dos cosas hoy día. Vamos a ver el tema del ayuno. Los discípulos le preguntan a Jesús acerca de, no los discípulos, sino los fariseos, acerca del ayuno. Y vamos a ver también el tema del día de reposo, ¿ya? Que es como los religiosos estaban tenían bien arraigadas ciertas tradiciones que al final a ellos les impedía poder ver a Jesucristo. Y al final hemos estado conociendo más a Jesús, hemos profundizado en Él, en su enseñanza, y por lo tanto ha sido muy bueno para nosotros conocer este Evangelio. Me gustaría que pudiéramos entonces leer, vamos a leer Marcos capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer primeramente ahí desde el 18 hasta el 22, primeramente, ¿ya? Dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos a seguir. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entró otra vez Jesús a la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanarían, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy. Nosotros hemos estado viendo, la semana pasada, vimos que Jesús llamó a Mateo, a Leví. Y Mateo era una persona odiada por toda la raza judía, porque era una persona que trabajaba para el Imperio Romano. Era un recaudador de impuestos, ¿se acuerdan? Y vimos que él estaba allí sentado en los tributos públicos, y él, además de tener este oficio, era ladrón, porque ellos tenían que, para poder ganar dinero, el Imperio Romano fijaba una cuota que ellos tenían que cumplir, y ellos tenían que cobrar determinado impuesto. Pero para que ellos pudieran ganar dinero, y fácil, ellos eran pillos porque cobraban mucho más. Entonces ese resto que ellos sacaban quedaba para ellos. Y por eso la gente los odiaba tanto. Bueno, no es muy agradable siempre pagar impuestos, ¿no? Pero cuando ese impuesto es injusto, aún es peor, ¿no? Bueno, esa clase de persona era Mateo, era Leví. Entonces, más lejos de Dios no podía estar, ¿no? Más lejos del pueblo, de la gente, de los religiosos más bien. Pero nunca nadie está lo suficientemente lejos de Dios como para no acercarse
para que Dios lo deje. Nunca nadie está lo suficientemente lejos como para no ser encontrado por Jesucristo. Nosotros podemos pensar, tal persona nunca va a llegar a Jesús. Pero no sabemos. Porque el que hace la obra finalmente es el propio Jesucristo en el corazón de cada una de las personas. Y Jesús lo ve sentado en el banco de los tributos públicos y jamás un religioso lo hubiera llamado, pero Jesús dice la Escritura que lo llama, sígueme. Y lo que llama la atención es que nosotros veíamos allí que este hombre, Leví, se levantó inmediatamente y dice que dejó todo tirado, todo. Imagínate, estaba seguramente la guardia romana cerca porque tenían que vigilar que no se llevara nada que le correspondiera al Imperio Romano. Estaba la fila de gente ahí esperando pagar su impuesto y él, el dinero ahí encima, y él se marcha, se va y sigue a Jesucristo. Lo que a nosotros nos da un ejemplo, porque en el fondo, si yo quiero seguir a Jesucristo, Jesucristo me dice que tengo que negarme a mí mismo, que tengo que tomar la cruz y tengo que seguirlo a Él. Significa que cualquier otra voz que escuche, yo no la voy a escuchar, sino solo voy a escuchar la voz de Jesús. Significa que aquello que me agradaba, que me gustaba, que era como parte de mi vida, mi esencia, ahora eso queda relegado, porque ahora Jesús está en primer lugar. Y vimos ese ejemplo en Mateo, dejó absolutamente todo botado. Y todos los que ha llamado Jesús, cuando llamó a Pedro, cuando llamó a Andrés, ellos dejaron sus redes. No significa con esto que voy a dejar de trabajar, ¿ya? No, pero significa que mi prioridad, que el centro de mi vida, que la voz que voy a escuchar, que los pasos que voy a seguir es la persona de Jesucristo. Sobre todo hoy que escuchamos voces por todos lados diciendo cosas. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es mentira que la vida está en otras cosas. Cuando nosotros vemos que hay gente que está ahí tirada en una hamaca en Cancún con una piña colada al lado, dice, esto es vida. ¿Han escuchado esa imagen, no? Eso no es vida. Jesús es vida. Jesús es la vida. Él tiene la vida. Y Mateo entendía que Jesús tenía la vida, lo había oído, lo había escuchado, y por eso él inmediatamente lo sigue. Por lo tanto, cualquier persona puede seguir a Jesús. Si Dios toca tu corazón, hay que seguirlo, ¿ya? Y lo que él hizo luego, ¿cierto? Mateo lo invitó a comer a su casa. Eso era peor aún para los judíos religiosos, porque ir a la casa de una persona inmunda, lo miraban así ellos, ¿no? Y comer, para el judío comer era como compartir lo mismo. La mesa era tan íntima, ese momento de compañerismo, yo comparto contigo, tú compartes conmigo, eso era la comida para los judíos. Entonces Jesús estaba compartiendo una comida con la gente pecadora y publicana. Pero lo estaba compartiendo porque esa gente pecadora y publicana le había abierto la puerta de su corazón. Simplemente era eso. Porque Jesús quiere comer y establecer esta relación con cada uno de nosotros. Y Jesús quiere que nosotros abramos nuestro corazón. Pero los religiosos habían cerrado el corazón, le habían puesto un candado y no querían recibir lo que Jesús les estaba enseñando. Y cada vez su corazón se endurecía más y más y más. Y lo que nosotros tenemos que entender es que Jesús nunca va a obligar a seguir. Nunca, a nadie le va a poner una pistola aquí y decir, sígueme por favor. Él nunca va a entrar en un corazón que no le abre la puerta. El llamado es para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ya?, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, cualquier persona, ¿cierto?, que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él no va a entrar en un corazón que no le abra la puerta. Por eso ahí cuando habla Jesús a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, estoy tocando. Si alguno oye mi voz
si alguno me abre el corazón o la puerta de la casa, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Pero Jesús jamás va a patear la puerta para entrar. Pero los publicanos y los pecadores, teniendo la condición que tenían, le abrieron el corazón a Jesús y fue suficiente. Y Jesús quiso entrar y Jesús tuvo comunión con ellos. Y ahí Jesús le dice a los fariseos, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Es decir, los fariseos, ellos no lograban ver que necesitaban escuchar y necesitaban recibir a Jesús. Ellos estaban cegados y ellos se creían justos. Y ese era el gran impedimento para que ellos pudieran oír la voz de Dios. Y eso pensaba uno antes de conocer a Cristo, uno pensaba, pero si yo no he hecho nada malo, si yo estoy bien. Pero cuando tú te acercas hacia Jesús, tú entiendes y sabes que frente a Dios no tienes nada que hacer. Estamos fritos, ¿no? Mi justicia, el hombre más justo de la tierra, es injusto delante de Dios. Ese era el gran problema. Por eso Jesús vino a los enfermos, aquel que dice y reconoce en su corazón, ¿sabe? Necesito de Dios. Yo no puedo. Necesito de Dios. Mira mi pecado, Señor. Necesito de Dios. Y Jesús vino a ese tipo de personas, al que es capaz de abrirle el corazón. Y eso lo hicieron los publicanos y los pecadores. Por eso Jesús estaba ahí comiendo con ellos. Y lo que leímos ahora, continuando la historia, nosotros vemos ahora que Jesús, ahí en el verso 18 de Marcos capítulo 2, versículo 18, el título del estudio de hoy es Tradiciones que matan. Porque aquí nosotros vemos que los religiosos ahora, los fariseos, que era la secta de los religiosos, vinieron ahora y junto con los discípulos de Juan, se nos describe acá que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, ¿ya? Ahora, el ayuno, los fariseos lo tenían por costumbre hacer 2 veces por semana. En Lucas 18:12 nos dice que ellos ayunaban 2 veces por semana. ¿Ya? El ayuno, hablamos de abstinencia de alimentos, ¿ya? Ellos habían fijado como norma ayunar 2 veces por semana. Entonces, ellos vieron que los discípulos, mientras pasaban por ahí, los discípulos de Jesucristo, mientras pasaban por unos sembrados, ¿ya? No, perdón, vieron que vinieron a preguntarle por qué ellos no ayunan. Si los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban, ¿por qué ellos no lo hacían? ¿Ya? Y esa es la típica pregunta de una persona religiosa. ¿Por qué? Porque la persona religiosa siempre se justifica y siempre dice que el resto está mal, yo estoy bien. El religioso siempre está mirando al lado, decir, mira cómo es ese es peor que yo. ¿Ya? Yo no soy tan malo como este. Y siempre está mirando al lado. Pero aquí le vienen a preguntar el tema del ayuno. Ahora, el tema del ayuno es bien interesante porque la respuesta de Jesús que le da a ellos, ¿por qué no ayunan?, es simplemente por algo bien simple. Jesús le cuenta la historia y le hace una historia allí acerca de una boda. Él dice, ¿acaso puede los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Acaso puede ayunar mientras está con ellos el esposo? Mira, la boda judía, en el diccionario bíblico, lo define de esta manera: acontecimiento gozoso, celebrado con música, banquetes, bromas que duraban 1 a 2 semanas. Eso era una boda, porque era una instancia de celebración, de alegría, de gozo y de regocijo. Había fiesta, ¿no? Entonces ahora Jesús le dice a los fariseos, ¿cómo van a ayunar mis discípulos? Y compara esto a una boda. Si yo, el esposo, estoy presente. ¿Te has puesto a pensar lo que significaría que Jesús estuviera hoy día aquí en presencia?
física con nosotros? ¿Estaríamos tristes? ¿Sería tristeza? ¿Tendríamos que estar ayunando? ¿Qué haríamos? No sé, yo lo abrazaría, no sé qué haría, no, realmente no podría ser. Pero si estuviera aquí físicamente con nosotros, qué tristeza, no embargaría ninguna, porque Jesús está presente, el Hijo de Dios estaba con nosotros. Y eso era lo que pasaba en este tiempo. Jesús estaba ahí, estaba su presencia, y lo único que hacían los discípulos era disfrutar de su presencia. Disfrutar de que Él estaba allí, disfrutar de sus enseñanzas, disfrutar a veces de sus correcciones, disfrutar de sus milagros, disfrutar de su mano, de su toque, de su compañía. Entonces vienen los discípulos o los fariseos con esa pregunta a Jesús: ¿por qué no ayunan? Y Jesús le dice: es obvio, porque yo estoy presente, porque yo estoy aquí. Pero ojo, también Jesús le dice más adelante, en el verso 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días, ¿qué dice? Ayunarán. ¡Wow! Va a venir un día, dice Jesús, es la primera referencia que Él hace a su muerte y a su resurrección. Indirectamente le está diciendo a sus discípulos: yo no voy a estar todo el tiempo con ustedes. Yo me voy a ir en algún momento. Eso lo dijo más directamente más adelante, ¿no? En Juan, el Evangelio de Juan específicamente habla mucho más acerca de la última semana de Jesús. Y ahí prepara a sus discípulos. Y les dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Yo ahora me voy, pero yo me voy a preparar lugar para ustedes. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y les dice: yo les voy a voy a rogar al Padre para que el Espíritu Santo pueda venir y pueda estar con ustedes mientras yo vuelvo por ustedes. Entonces, llegó el tiempo en que Jesús les fue quitado. Llegó el tiempo de la tristeza. Llegó el tiempo de ¿qué hacemos? Jesús ya no está entre nosotros. Aunque viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, pero los discípulos sí ayunaron después. Sí ayunaron después. Y es ese tiempo especial que nosotros nunca debemos de menospreciar, el tiempo del ayuno. Porque el ayuno no es para las iglesias pentecostales solamente. Porque se conocen las iglesias pentecostales porque son buenos para el ayuno. El ayuno es una práctica para la iglesia en general. Porque hay momentos en que nosotros nos sentimos débiles espiritualmente. Y que vamos a necesitar tener esos tiempos de poder buscar al Señor. Y el ayuno no se trata de hacer una huelga de hambre, porque para eso dejo de comer y listo. Es más que eso. Es apartar un tiempo, porque ¿qué saco con dejar de comer? Si estoy en mis ajetreos de la vida y voy para aquí, voy para allá, es solamente una huelga de hambre. Pero si yo, aparte de privarme de alimentos, tomo un tiempo, una mañana, una tarde, qué sé yo, un día, la idea no es que tu cuerpo sufra, la idea es que tu espíritu entienda, o tu espíritu se edifique durante ese tiempo, en que tú puedes determinar si es con alimentos, si es sin alimentos, si es con agua, si es sin agua, si es liberándome de todo, dejando el celular en otro lugar, apagando la televisión, y dedicarme ese tiempo exclusivamente a buscar del Señor, a pedir. No a decirle al Señor: ya Señor, yo quiero que tú hagas esto, entonces yo voy a ayunar para que hagas esto, porque eso es manipular a Dios, ¿no? Que a veces quiero que Dios haga mi voluntad. Pienso que Dios es el genio de la lámpara maravillosa a quien yo voy a frotar y va a salir mi deseo. Pero Dios tiene un plan mucho mejor para mí que lo que yo tengo para mí. Y yo necesito oírle y escuchar qué quiere. Y son esos tiempos de ayuno. Y nosotros estamos en esos tiempos. El Hijo no está con nosotros aquí. Jesús no está, digamos, en cuerpo presente. Está a través del Espíritu Santo. Su presencia está entre nosotros. Pero si tú quieres profundizar tu vida en Cristo, el ayuno es un buen recurso
para oír a Dios, para buscar a Dios. Ahora, el tema es no hacerlo de manera religiosa. ¿Me entienden? Es decir, no decir, mira, yo ayuno, así que yo soy más espiritual. No. El tema no es hacerlo así, no hacerlo religioso. El tema es hacerlo porque lo necesito, porque necesito más de Dios. Porque recordemos que estas prácticas a Dios no le gustan cuando se hacen de manera religiosa. ¿Ya? Mira, yo te invito a que vayas un momento a Isaías, capítulo 58, versículo 1 al 6. Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 58, versículo 1 al 6. Está Salmo, está Proverbio, está Eclesiastés, está Cantares y luego está Isaías. Isaías 58, verso 1 al 6. Dice así, 58, 1 al 6. Dice así. Clama a voz en cuello, dice, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Interesante, ¿no? Hay ayunos que para Jesús, para Dios son terribles, no le gustan. Como también hay prácticas religiosas que para Él le da lo mismo. Porque Él lo que en el fondo quiere es mi corazón. Entonces aquí lo que está diciendo, ¿qué saco con afligir mi alma en el día y ponerme silicio y andar triste y andar apesadumbrado y hacer creer que soy un religioso, que estoy más cerca de Dios, si al final mis prácticas, ¿qué son? Oprimir mi corazón, hay maldad, hay ligaduras de impiedad. Bueno, aquí el pueblo de Israel estaba poniendo cargas de opresión sobre los más débiles, no había justicia, se compraban los juicios, era terrible, pero en el día ayunaban. Entonces Jesús dice, Dios dice, eso ayuno no me gusta. ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Pero aquí el ayuno, cuando yo voy con un corazón humilde, reconociendo mis faltas, diciendo, Señor, yo he fallado, necesito que me cambies, que me transformes. Y el Señor va a mirar eso. Ahora, Mateo, por favor, capítulo 6, también hay algo bien importante lo que dice allí, respecto al ayuno. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Primer libro del Nuevo Testamento. Dice lo siguiente: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú,
Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Entonces a estos religiosos les encantaba que la gente los mirara y dijeron, mira que son, mira qué buenos que son. Y se paseaban ahí, mira cómo, nadie como yo, mira cómo ayuno. Y demudaban su rostro y puedes ver esa cara religiosa y esas voces que de repente ponen, yo no sé si parece que al pasar de las sillas para acá hubiera una transformación, porque hay gente que habla diferente cuando se pone... ¿Han visto ustedes? Oh Dios, y cosas como esas. Es como si el cambio de personalidad de ella para acá. Esa es hipocresía, ¿no? Nosotros somos como somos, Dios los conoce, y la religiosidad que hay en nuestro país también es abismante, ¿no? De ambos lados me refiero yo, tanto del catolicismo como de los evangélicos. Hay mucha de esta religiosidad, de esta parafernalia, y no hay mucho Jesús, ¿no? No hay mucho Jesús. Entonces, el ayuno sí es importante, por eso Jesús dice, tú cuando ayunes, en Mateo 6, verso 17, hazlo, pero lávate, limpia tu cabeza, lava tu rostro, no muestres a los hombres que ayunan, sino a tu Padre. Y tu Padre, en lo secreto, te va a recompensar en públicos. ¿Qué significa? La recompensa de los fariseos era público, la gente los miraba y realmente decían, ah, sí, mira, ellos son súper buenos, ¿no? Pues Dios sabía que no era así. La gente los miraba, oh, mira cómo están ellos. Qué cristianos son, ¿no? Pero Jesús dice, no, solo para tu Padre. Tu Padre te va a recompensar en público. Dios te va a levantar. Dios va a transformar tu corazón. Dios va a cambiar tu vida, ¿ya? Entonces, va a venir tiempo en que vamos a tener que ayunar, sí, pero ¿qué ayuno vamos a tomar? ¿El religioso o el ayuno que Dios quiere de nosotros, ¿no? Ahora, Jesús, volviendo a Marcos 2, ahí le dice luego en el verso 21, le da como una especie de ejemplo para graficar lo que estaba pasando, ¿no? Dice el verso 21 de Marcos 2, nadie pone remiendo de paño viejo en vestido, de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Obvio, ¿cierto? Si tú tienes un pantalón viejo y le pones una tela nueva, el pantalón viejo va a ceder, no sirve. Y luego dice, nadie echa vino en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los odres eran unas cantimploras de cuero grandes donde almacenaban el vino. Entonces, si eran viejos y le echabas vino nuevo, lo más probable es que se rompía, no servía. Entonces, a través de ese ejemplo, Jesús lo que dice acá es que a veces estas tradiciones van a impedir que Jesús venga y toque y haga su obra en mi vida. Hay tradiciones que son un impedimento para que Jesús venga a mi vida. Y yo creo que hay tradiciones que son buenas. Hay tradiciones familiares, hay tradiciones de todo tipo. Pero cuando esas tradiciones sobrepasan a Jesucristo, y por esas tradiciones yo no puedo seguir a Jesucristo, ahí estamos en problemas. Estoy poniendo la tradición por sobre Jesucristo y lo que quiere hacer en mi vida. Jesús trajo la gracia, trajo el perdón de pecados a través de su sangre. Jesús trajo la libertad de vivir para Dios. Me libertó de la esclavitud del pecado. La gente que dice yo soy libre porque fumo marihuana, yo soy libre porque... No es libre porque está esclava, no puede dejarla. Pero Jesús nos da verdadera libertad.
porque nos da libertad de aquellas cosas que nos ataban. El otro día vi un reportaje en el Canal 13 de la iglesia carcelaria, ¿no? Ellos tienen una estadística bien hecha. De 10 reclusos que llegaron a ser cristianos dentro de la cárcel, solo 2 reinciden. Y la encuesta del otro lado, ¿ya? De cada 10 que salen, adivinen, solo 1 no reincide. Todos los demás reinciden. Y el gobierno abre los ojos y dice, ¿qué es esto, no? Y no le puede dar explicación, porque no tiene explicación. La explicación es que Jesús hace nuevas todas las cosas. Esa es la explicación. Yo no entiendo cómo lo hizo, ¿no? Porque yo era de los mismos. Y de hecho yo estoy tiritando, si a mí me cuesta mucho estar ahí. Yo estoy aquí por obediencia a Dios, no me dijo, mira, tú ven para acá. Pero es difícil, ¿ya? Solamente porque la obra que Dios hizo en la vida mía personal y en la vida de cada uno de nosotros, y es lo que Dios quiere hacer contigo en forma personal. Si Dios quiere tu vida en forma personal, Él trajo la gracia, Él trajo el perdón, pero Él no vino a abolir la ley, y eso quiero dejarlo claro también. Él no vino a pasar la ley, porque la ley en el fondo, ¿quién la hizo? Dios, ¿no? La ley del Antiguo Testamento. Él vino a cumplirla, pero Él vino a hacer un nuevo pacto en su sangre. Por lo tanto, si yo quería recibir ese pacto, mis prácticas religiosas me lo pueden impedir. Porque es incompatible la religiosidad con Jesucristo. Porque debe exterminarse lo viejo. ¿Me entiendes? No sirve lo que yo soy antes de Cristo. Dios lo tiene que borrar, eliminar y hacer una nueva persona. Lo que Jesús le compartió a Nicodemo. Un nuevo nacimiento, una metamorfosis, una transformación. No un cambio de vida. Cualquiera puede tener un cambio de vida. No, hoy día voy a cambiar, hoy día voy a ser diferente. Está bien, cambia. Pero nadie puede transformar su vida. Ser otro. Motivaciones diferentes. Eso es el cambio que hace Jesús. Esa es la transformación de Jesús. Pero si yo estoy con mis costumbres, si yo estoy con mis tradiciones, si yo estoy diciendo, no, pero es que mi abuelito y mi abuelita y del tatarabuelo me heredaron mi religión. Está bien. Pero si eso le está impidiendo llegar a Jesús, lo lamento, va a tener que dejarlo de lado, aunque sea la tradición más arraigada en su vida. ¿Qué es más importante? ¿Qué pesa más? ¿Que tú tengas vida eterna, que tu vida se salve, o que mueras con una tradición que te va a llevar al infierno? Tengo que pensar. Y yo digo siempre, tradiciones para ambos lados, porque hay gente que nace en una iglesia evangélica y vive en una iglesia evangélica y practica las cosas de la iglesia evangélica y jamás tuvo un encuentro con Jesús. Jesús es el que salva. Por eso estamos en Marcos, viendo a Jesús. Jesús es el cristianismo. Él es el cristianismo. Él encarna el verdadero cristianismo. Pero si yo estoy con mis tradiciones y aquí como los religiosos, tengo que remover eso para que Jesucristo pueda venir y llenarme con este vino nuevo, en este odre nuevo también. Eso es importante, ¿no? Ahora, verso 23, por favor, Marcos 2, dice, del 23 al 28, allí vemos la historia, ya lo leímos al principio, de que Jesús iba con sus discípulos y mientras pasaron por un sembrado, ¿verdad? Ellos ¿qué hicieron? Agarraron unas espigas de trigo, las refregaron y empezaron a comer. Entonces nuevamente vinieron aquí, ¿verdad? Los mismos fariseos y le dijeron, oye, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es correcto, lo que no es lícito hacer en días de reposo? Y ahora entramos en el día de reposo. ¿Ya? Ahora,
los fariseos hicieron una lista de cosas, ellos, en forma autónoma, de lo que había que hacer y lo que no había que hacer en días de reposo. ¿Ya? Hicieron una lista. Entonces esto que hicieron los discípulos no encajaba en esa lista que ellos hicieron. Y se enojaron. ¿Por qué no andan conforme a la tradición? ¿No? ¿Por qué no hacen lo que es lícito? ¿Ya? Ellos no querían dejar sus tradiciones. Por eso nosotros vemos en eso que ellos les están impidiendo, esas tradiciones, tener ese encuentro con Jesús. ¿Me entiendes? Y es bien grave. Porque ellos están anteponiendo sus tradiciones. Ellos están diciendo el día de día Sabbat, es como el reposo, ¿cómo va a ser eso? ¿No? Pero me encanta el Señor Jesucristo, porque acá nosotros vemos que Jesucristo pone la necesidad del hombre por sobre las tradiciones. Ellos tenían hambre, ¿no? Los discípulos tenían hambre y arrancaron una espiga y comieron. Ahora, si Jesús no se enojaba que era Dios, porque Jesús es Dios con nosotros, ¿no? Emmanuel, que era el autor del día de reposo. ¿Cómo se enojan ellos, no? Son esas cosas. Ellos no entendían. Jesús no se enojó, Jesús no molestó a sus discípulos porque lo hicieron. Y ahí Jesús le pone el ejemplo de David, que entró a la casa del sumo sacerdote mientras iba huyendo, iba caminando muy cansado, y comió los panes de la proposición, que eran unos panes que nadie podía comer excepto los sacerdotes. Pero ¿qué pasó? Los comió. Porque la necesidad del hombre era comer más. La necesidad del hombre está primero. La necesidad del hombre está primero. Entonces, ese es el ejemplo que Jesús les da para que ellos entiendan que el día de reposo lo estaban ellos malinterpretando. En segundo lugar, Jesús más encima les dice, en el verso 28, por tanto dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Más aún, ¿quién es el dueño del día? ¿Quién es el Señor? Jesús. Y Él hace lo que Él quiere en sábado, ¿no? Si es Dios, es Señor. Ahora, también le dice en el verso 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. No es que Dios haya hecho, ya vamos a hacer al hombre para el día de reposo. El día de reposo fue hecho para que el hombre descansara, para que pudiera estar tranquilo, para que pudiera descansar. Era todo, ¿no? Alguien dice, no, es el día del Señor. No. Porque el lunes, el martes, todos los días, nosotros los vivimos para el Señor. Todos. Todos. Hoy día es lunes, mañana es lunes, el lunes los vivimos para el Señor. El martes los vivimos para el Señor. El miércoles los vivimos para el Señor. Todos los días los vivimos para el Señor, porque cada día debo tener comunión con Él. No es de un día. Entonces eso es religioso. Imagínate persona, bueno, yo el Sabbat lo guardo y el resto de los días da lo mismo, ¿no? Es como cuando en Semana Santa todos andan pensando en Semana Santa. No, esta semana hay que guardarla. Son tradiciones, ¿no? Y el resto del año da lo mismo como viva, ¿no? Jesús todo el año, Jesús todos los días. Jesús es Señor de todo y cada uno. Los días. Entonces cuidado cuando te digan, no, usted tiene que guardar el sábado porque el sábado y el... Por favor. La última historia está en el verso 1 al 6 del capítulo 3. Allí vemos que Jesús sana a un hombre que tiene la mano seca, ¿ya? Y cuya mano fue restaurada. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de acusarle. Mira lo que ellos pensaban en sus mentes. Ellos decían, no nos importa que la persona se sane o no se sane, da lo mismo.
Imagínate el pensamiento. Es más importante que se cumpla la ley. Da lo mismo. Ese es el pensamiento que tenía el religioso, ¿no? Y lo interesante es que ellos le estaban acechando aquí, le estaban acechando constantemente. Estaban ya encima, querían ver, a ver qué va a hacer Jesús, a ver si lo va a sanar o no, a ver si lo sana lo vamos a acusar, ¿ya? Y estaban esperando esta sanidad, pero estaban esperando esta sanidad para criticarle. Qué triste es eso, ¿no? Ahora, ellos tenían fe, porque si esperaban que Jesús sanara a este hombre, a veces tienen más fe que nosotros. Tenían más fe que sus propios discípulos, a lo mejor. El problema, tenía un grave problema en el corazón. Las motivaciones de esa fe era la incorrecta, ¿no? Ahora, me encanta Jesús porque siempre con su sabiduría, ¿cierto?, le dijo al hombre, levántate, ponte en medio, lo sacó de ejemplo y le dice a la gente ahí. Les hizo una pregunta a ellos, que ellos respondieran. ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal en los días de reposo? ¿Es lícito salvar la vida o quitarla en días de reposo? Todos callados, ¿no? Porque todos ya sabían la respuesta. La respuesta era, es lícito hacer el bien y salvar la vida. En otro pasaje Jesús les dice, ¿quién de ustedes si se le cae un animal dentro de un pozo, un animal, ni siquiera un hombre, van y lo rescatan en días de reposo? ¿Cuánto más una persona que necesita y tiene una necesidad en su vida? Ya quisiera haber visto a alguno de estos religiosos que se le estuviera muriendo a alguien, ¿no? ¿Qué hubieran querido ese día? Sanar, que se sanara, llevarlo al hospital y moverse y trabajar. Si al final, mira, los sacerdotes trabajaban más el sabbat que cualquier otro día, que ellos se levantaban, hacían sus servicios. O sea, si fuera por eso, ellos trabajaban más el sábado que cualquier otro día, y si no se podía trabajar. Entonces, la interpretación mal, ¿no? Y Jesús aquí los confronta, le dice, mira, ¿qué es lícito hacer en día de reposo? El bien. Hacer el bien. Salvar la vida. Eso es lícito. Suplir las necesidades que hay en medio de nosotros. Eso es lícito hacer en días de reposo. Entonces el día del sábado no se hizo para que, el sábado hay que guardarlo y vamos a estar ahí. Y hay personas que pierden su trabajo porque le dijeron de su religión que tenía que guardar el sábado y el sábado no se trabajaba. Y han perdido sus trabajos por eso. ¿Qué es primero? La necesidad. Es que Dios necesita ese día. Dios no necesita ese día. Dios necesita todos los días que yo le alabe. Que todos los días de gloria. Porque para eso Dios me creó. Para darle gloria a Él. Para darle gloria a Él. Y llevarle gloria a Él. Entonces, ¿es lícito hacer el bien o no? Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero, no sacrificio. Conocimiento de Dios. Porque ellos lo que estaban mostrando aquí que no cachaban no conocían a Dios. No conocían a Dios. Porque si hubiesen conocido a Dios, hubiesen recibido a Jesús y hubiesen recibido sus enseñanzas. Y hubiesen aceptado todo lo que Jesús les decía. Pero ellos no eran hijos de Dios, eran religiosos. No toda persona que va con una Biblia y va a una iglesia es cristiano, saquémonos de la mente eso.
No toda persona que va con una Biblia debajo del brazo, que viste de cierta manera, que habla de cierta manera, conoce a Dios. Los fariseos andaban con la ley, tenían sus trajes, no conocían a Dios. Y es más, Jesús nos dice aquí en el verso 5 del capítulo 3 que los miró alrededor con enojo y entristecidos por la dureza de sus corazones. En otra oportunidad los tapa. Le dice, ustedes son hipócritas, son sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy lindos, pero por dentro, hipócritas. Ustedes diezman en el eneldo y el comino, que son unas semillitas chiquititas, pero dejan colado a pasar las cosas más importantes de la ley, el amor, la misericordia. Ustedes se han preocupado de pequeñeces, pero ustedes no me conocen. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice, mira, yo soy cristiano, es cristiano. Es aquel que está en sintonía con Jesús. Está en sintonía con Dios. Está en el mismo canal, en la misma página, ¿sí? En la misma. No está ni cerca ni muy cerquita, no, está en la misma página con Jesús. Hay sintonía con Jesús. Cualquier persona que está en sintonía con Jesús es un hijo de Dios. Que no está en sintonía con Jesús no es un hijo de Dios. Ahora, me llama la atención que Jesús los mire con enojo, porque a veces uno piensa, oh, Jesús era, pero nunca se enojó. El manso, humilde. Sí, era manso y humilde. De hecho, ejemplo de humildad y mansedumbre. Pero no confundamos humildad con que nunca me voy a enojar. Cuidado. ¿Se acuerdan cuando Jesús vio a los cambistas en el templo? A la gente que estaba ahí vendiendo. No, mira, ese animal no está muy bueno, yo te vendo otro mejor. Y ese negocio era de el sumo sacerdote. Jesús llegó, agarró una vara y empezó a darle a todos los puestos que habían ahí. Todo, liberó los animales, dejó la crema ahí. Airado. ¿Por qué? No enojarse por cualquier cosa, pero él se estaba enojando porque ese lugar donde estaban estos cambistas era el patio de los gentiles. ¿Sabe que ese lugar era exclusivamente para que la gente que no era judía viniera y conociera al Dios de Israel? Y ellos estaban ahí. Y ahí él dice, mi casa, casa de oración será llamada. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Enojados. Y ahora los mira estos también enojados, ¿no? ¿Cómo pueden ser tan duros? Pablo, cuando entró a la ciudad de Atenas y vio la ciudad entregada a la idolatría, ardió su corazón y dijo que dice la Escritura que tuvo ira. Se airó de ver tanta maldad e idolatría en esa ciudad. Pero él entró igual y entró a predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque la rabia no te puede tapar tampoco los ojos de hacer lo que tienes que hacer y servir. ¿No? Jesús se airó, pero nunca pecó. Efesios nos dice eso. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Jesús se enojó con justa razón, porque está viendo corazones endurecidos, la dureza de sus corazones. Luego mira al hombre, ¿cierto?, de la mano seca, le dice, extiende tu mano. Extendió la mano y la mano le fue restaurada completamente sana. ¿Qué hicieron los fariseos? Oye, gloria a Dios, un hombre que estaba enfermo se sanó. Gloria a Dios por eso. No, mira la dureza del corazón. Yo no entiendo, pero a veces uno entiende, porque uno ahora es cristiano, pero antes uno era igual. En vez de decir, gloria a Dios, Jesús sanó a una persona, tenemos un sano entre nosotros, un nuevo hermano, saliendo, le tomaron consejos contra los herodianos y dijimos, a este hay que matarlo. Aquí empiezan los problemas para Jesús. Y empiezan a acecharlo los religiosos. Ahora se juntaron a los herodianos.
era juntar el agua con el aceite. Fariseos y herodianos. Los fariseos eran súper puritanos, los herodianos no. Pero con tal de ser, con tal de ponerse contra Jesús, esa unión se hacía igual. Es como hoy día, ¿no? Con tal de hablar contra Jesús y contra la palabra de Dios, es capaz de juntarse cualquiera. Triste, ¿no? Pero eso es lo que pasó acá. Para terminar, cuidado con las tradiciones. Pueden haber tradiciones familiares buenas, ¿no? Nos juntamos todos los años, qué sé yo, hacemos una celebración, esto, lo otro, bien. Pero cuando esas tradiciones van a la parte ligadas con Dios, a veces esas tradiciones me van a impedir que yo conozca a Dios. Porque me llevan a creer algo equivocado. No dejemos que nuestras tradiciones me lleven a rechazar al Hijo de Dios. Porque eso es lo que pasó aquí. Las tradiciones de los fariseos le estaban llevando a rechazar al Hijo de Dios. Y a rechazarlo a tal punto de querer incluso matarlo, destruirlo. ¿Qué es más importante? ¿Salvar mi alma, mi vida o salvar una tradición familiar? Eso es lo que tengo que pensar. ¿Qué es más importante? ¿Jesús o una tradición? Sabiendo que esa tradición, por muy linda que sea, me puede llevar a lugar equivocado. No todo lo que dice Dios es de Dios, ¿no? Oh, pero es que yo recibí la religión de herencia de mi abuelo, o cualquiera sea, ¿no? O mi tatarabuelo fue tal religión, fue un misionero, qué sé yo, y tú tienes ese encuentro con Jesús, tú en forma personal, porque Dios te anda buscando a ti en forma personal, quiere una relación contigo de manera personal, no quiere relacionarse con, te busca a ti en forma personal, quiere que tú vengas y tú puedas ser su hijo. Y si esas tradiciones te ciegan la vista, tienes que pensar ahí, ¿qué es mejor? ¿Que tradición me dure toda la vida y que me pierda? O tal vez desechar mi tradición y permitir que Jesús entre en mi corazón y salve mi vida. Así como sanó este hombre de la mano seca, Dios puede sanar tu corazón seco, que a lo mejor no tiene vida, está seco, por una relación fluida, llena de vida con Jesús. La religión no te va a dar esa vida, esa fluidez, esa dependencia de Dios, eso rico que tiene la vida cristiana. La religión te va a llevar a un régimen de normas y de reglas. Pero Jesús te va a llevar a un régimen del amor, donde Él te va a ir enseñando. Y tal vez vas a practicar las mismas cosas que el religioso, pero a ti te van a hacer sentido. A ti te van a venir como consecuencia de una relación personal con Jesús. Vida. ¿Ya? Es muy diferente cuando eso ocurre. Es muy diferente el agua de la llave al agua que fluye de la fuente de agua viva. Una está en la fuente, la otra ha pasado por un proceso y un montón de cuestiones que no sabemos ni qué viene. El verdadero fruto es el que produce Cristo en nuestra vida. Y sin duda van a venir ayunos, van a venir, ¿me entiendes? Si eso, pero primero es lo primero, mi relación con Jesús. Cuidado entonces con las tradiciones. Mis tradiciones me pueden llevar a rechazar al Hijo de Dios, que me está buscando a mí. Vamos a orar, ¿ya? Padre, gracias por este momento, gracias por este tiempo.